¿cómo están? Bienvenidos a mi mesa de trabajo. Yo soy José Daniel Master Ozymandias. Pues bien, quiero mostrarles qué es lo que tengo en la mesa de trabajo para estas vacaciones de primavera. Ya es temporada vacacional y espero terminar mis proyectos que tengo en espera en mi mesa de trabajo. Voy a empezar por el más antiguo, que es un Sherman M4A4 que inicié desde el mes de septiembre. Ya pasaron 7 meses y ya lo terminé, así que está a la espera de ser pintado, envejecido. Es un Sherman muy peculiar, ya que va a ser decorado con calcas del Teatro de Operaciones de Burma, así que me di a la tarea de conseguir una tripulación de tanque para el Pacífico, y aquí en México es muy difícil de conseguir, no sea que sea pedido por internet. Así que a lo más que pude conseguir fue esta figura de un tripulante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que le queda perfecto para este tanque. Aquí tuve que realizar una conversión, ya que tiene un brazo de plástico, la figura es de resina. ¿Por qué? Porque la figura traía una Thompson, entonces era una pose que no era muy natural, así que decidí adaptar un brazo de una figura de Tamiya con plastilina epóxica. Como se puede alcanzar a ver, se le hace el detalle de la manga para que quede holgada y de esta forma asemeje más el uniforme que porta este marín. Pues bien, espero terminar pronto este Sherman y vamos a ver cómo queda. Aquí estamos viendo el Exara del Campeonato Mundial de Rally 2001 que estoy construyendo para el grupo Get Out of Your Comfort Zone, sal de tu zona de confort, que está organizado por Russell Gosling y Amílcar Barcas. Pues bien, ya me tardé en la construcción de este carro. Había quedado en el interior, ya la carrocería ya está pintada, ya nada más falta poner las calcomanías. No me he sentido a gusto en la construcción de este carro de carreras. Como bien lo dice el grupo, estoy saliendo de mi zona de confort. Más que nada me ha tomado tiempo lo que serían los detalles y tratar de dar esa apariencia a la carrocería, esa apariencia de un automóvil de carreras. De hecho está pulida, tiene algunos fallos, sobre todo en las laterales. A mí me hubiera gustado que estuviera más pulida. Sin embargo, pues lo que estamos viendo aquí es el trabajo ya en fase final. Después de la construcción de este carro, queda mi segundo modelo, que sería un MI-28 Havoc, listo para ser ensamblado. Pero por lo mientras está en espera este modelo del Exara. Para el grupo de construcción de los héroes de Kelly, que está organizando el amigo Félix Barcelonensis, bueno, pues este es el avance que llevo respecto a las figuras de unos marines que van a representar a un grupo de la patrulla de Kelly que está atravesando el campo de minas. Ya tengo armadas las figuras, solamente faltan añadir las cabezas y las armas. Y pues este es el avance que llevo en el Willys Jeep, que no sabía ciencia cierta qué representar con este Jeep, hasta que se me ocurrió la idea de representar una de las escenas iniciales de la película, donde Kelly conduce al coronel alemán hacia la casa donde lo va a interrogar y va a descubrir las barras de oro. Pues entonces este Jeep va a servir para una de las escenas iniciales. Estoy esperando por correo las figuras, más que nada, para poder reactivar este proyecto. Para el concurso Top Speed, que está organizado por el amigo Tactical Jackalope, pues estoy construyendo un F-22 Raptor de la marca Academy en escala 1.72. Pues bien,
ya el modelo está básicamente terminado en su montaje. Aquí no presento el tren de aterrizaje y demás detalles porque se construyó por separado. No he podido avanzar en este proyecto ya que estoy esperando por correo un set de pinturas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de la marca AK Interactive. Entonces me voy a esperar a que lleguen estas pinturas para poder realizar el camuflaje del F-22 lo más realista posible y sobre todo con los colores más correctos que pueda conseguir. Y pues aquí tenemos un F-18 Hornet que estoy construyendo con mi hija. Es un proyecto padre-hija. Lo hemos dejado olvidado durante un tiempo, dado a que ella tiene pues, sus actividades escolares y pues yo me he encontrado muy ocupado trabajando, pero esperamos reactivarlo en estas vacaciones, ya que va a llegar el set de colores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pues esperamos terminar esta aeronave. Esta escala 1:144 y también estamos construyendo una base que representa un portaaviones. Entonces pues es muy entretenido. Ella ya hizo el paneleado, de hecho aquí estamos en espera de poner masilla a la unión del rádomo. Pues es un proyecto muy sencillo que nos está gustando mucho a mi hija y a mí. Bueno, pues les presento los kits que he adquirido recientemente. Aquí estamos viendo un F-5E Tiger. Este avión lo voy a armar y lo voy a decorar con calcomanías de la Fuerza Aérea Mexicana. Aquí estamos viendo precisamente este avión de la marca Hobby Boss, escala 1.72, y aquí tenemos las calcomanías. El F-5 es un avión que todavía está en servicio en la Fuerza Aérea Mexicana, entonces voy a armarlo y decorarlo con motivo de los 100 años de la Fuerza Aérea aquí en mi país, en México. De igual forma adquirí un Stug 4, el clásico modelo de tamilla. Pues pienso hacer algo con este kit. Yo tengo un proyecto personal que se llama Tierra Arrasada. Ya empecé con un diorama sobre el avance de la 6ª División Panzer sobre Leningrado y pienso continuar. En este caso sería con un diorama que tenga como protagonista a este Stug 4. Le voy a añadir más que nada pues el Simerit. Aquí estamos viendo el aplicador de tamilla. Le voy a poner sus fotocortados y unas figuras de resina. Más que nada que es una tripulación de artillería de asalto. Aquí estamos viendo un tanque KB-1 modelo 1942 de la marca Trumpeter, con decoración de un tanque muy famoso del ejército soviético, Bepochatny, que significa el Misericordia. Entonces pienso armar este tanque y unirlo a un diorama con estas figuras también de la marca Trumpeter, que representan unos tanquistas en descanso. Me emociona mucho este proyecto. Posiblemente yo creo que sería el mejor de este año. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, eso sería todo por esta vez. Aún así tengo proyectos sin terminar. Tengo por ahí un Spitfire a escala 1:32, tengo un 0, tengo otras aeronaves, varias figuras, pero más que nada lo que quiero es dar ya por finalizado la mayoría de los proyectos que les he presentado. Más que nada porque aquí en México, bueno, pues voy a tener dos eventos importantes.
un encuentro de modelismo en Puebla para el 18 de abril, y el 16 de mayo aquí en la Ciudad de México pues vamos a tener también otro encuentro modelístico. Y pues yo quisiera llevar mis trabajos inspirados en la comunidad que amablemente me sigue en internet y que a su vez pues apoya, inspirando a todos nosotros los modelistas inexpertos, animándonos a seguir construyendo. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Se despide su amigo Master Ozymandias. Hasta pronto.